Suscríbete en YouTube y podcast a La Historia de España, presentada por David Cot. Soy David Cot, presentador de La Historia de España, y este es el episodio extra 7 llamado El pasado preislámico de Al-Ándalus. Este episodio está basado en la tesis doctoral de Jorge Elices Ocón de la Universidad Autónoma de Madrid. Y en este episodio pues veremos cómo se recibía el pasado preislámico de Al-Ándalus, cómo lo interpretaban los andalusíes, tanto a través de fuentes escritas como arqueológicas. También vamos a ver, por ejemplo, cómo se interpretaba este pasado en época pues omeya y cómo se usó esta interpretación, digamos, cómo se creó todo un relato para legitimar también el poder omeya en la península ibérica. Así que ya vamos pues por la introducción. Primero hagamos pues un breve repaso a la historia de Al-Ándalus hasta el siglo X, así con los hitos más relevantes. Bueno, como ya sabes, los musulmanes conquistaron el reino visigodo entre los años 711 y 725. Así, España pues, se convirtió en Al-Ándalus y se integró en el Dar al-Islam, es decir, en el mundo islámico que iba desde Al-Ándalus en Occidente hasta pues, Afganistán, un poco Asia Central. A diferencia de lo ocurrido con los visigodos, la conquista musulmana sí que supuso una ruptura abrupta con el pasado pues, romano y godo. Aunque obviamente el primer siglo de presencia musulmana pues sí que se produjeron muy pocos cambios. Entre la conquista en el 711 y el 750, Al-Ándalus era una región dependiente, una provincia más, digamos, del califato omeya basado en Damasco. Pero luego ocurrió la revolución abasí, con la cual se rompió la unidad política del Islam, porque estos depusieron a los omeyas, masacraron a tantos omeyas como pudieron, pero sobrevivieron algunos, entre ellos el príncipe Abderramán I, que sería el que fundaría pues el estado omeya cordobés, el Emirato de Córdoba, en Al-Ándalus en el 756. Luego, pues, el periodo que va del 756 al 852, a la muerte de Abderramán II, pues fue una época de consolidación del estado omeya cordobés y de inicio, solamente estaba aún en una fase inicial, pero ya se estaba produciendo un poco la arabización e islamización de la sociedad andalusí. Luego, desde la segunda mitad del siglo IX hasta hasta principios del siglo X, con el advenimiento de Abderramán III, pues fue un periodo de debilitamiento del Emirato de Córdoba y de fitna, es decir, fue la primera guerra civil, digamos, en Al-Ándalus. Hasta el punto de que la mayor parte de Al-Ándalus pues, había dejado de reconocer la autoridad omeya y era pues, completamente autónoma, o sea, estaba llena Al-Ándalus de poderes locales. Con sus exitosas campañas militares, el emir Abderramán III pudo derrotar a todos estos rebeldes que rehusaban, no querían pagar tributo ni reconocer la autoridad omeya, y los sometió, hasta proclamarse así califa en el año 929. Los reinos cristianos frenaron sus avances y al final de su reinado y con el reinado también de su hijo Al-Hakam II, el califato de Córdoba se convirtió en el estado más poderoso de Occidente y un lugar muy próspero y ya también islamizado y arabizado. El caudillo Almanzor luego ejerció el poder real en Al-Ándalus, era un dictador, tras la muerte de Al-Hakam II. Y al derrumbarse su régimen, pues se inició una gran fitna, una gran guerra civil que al final terminó con la dinastía omeya y en la fragmentación política de Al-Ándalus en múltiples reinos de taifa.
Y bien, ya pasando al estado de la cuestión, la recepción del pasado es un campo de estudio de la historia dedicado a analizar los procesos por los que el pasado es recibido y reinterpretado en épocas posteriores. Porque sí, al final el presente determina cómo interpretamos el pasado y dentro de 50, 100 años se interpretará de una forma distinta a la que lo hacemos hoy en día porque la sociedad también habrá cambiado. Erróneamente está extendida la creencia de que el mundo islámico mostró indiferencia respecto al pasado preislámico, cuando no directamente rechazo a ese pasado, a esa historia y a la ciencia de los antiguos. Pero realmente veremos en este episodio que esto no fue así, y especialmente en Al-Ándalus. En los últimos años se ha mostrado un creciente interés por revisar las fuentes árabes y la tesis de Jorge Elías Ocón pues es parte de esta nueva corriente por estudiar cómo interpretaban los musulmanes su pasado preislámico, juntando tanto la evidencia textual de las fuentes escritas como los restos materiales arqueológicos. Bien, y ahora pasamos a otra sección sobre las fuentes árabes. ¿Qué fuentes se han usado para este estudio? Y primero, pero quiero explicar un poco la tradición historiográfica árabe. Bien, la historiografía árabe clásica medieval se caracteriza por reproducir cadenas de testimonios con gran fidelidad en muchos casos. Esto es algo único y que realmente ayuda mucho a los investigadores actuales, porque así pueden ver pues, cuál fue el autor original de tal testimonio, de tal cita, etc. La tradición oral y la cita de testimonios para transmitirlos luego en crónicas escritas es otra característica pues, de la historiografía árabe. Los autores introducen estas transmisiones con un se dice, se cuenta, citando al autor, y si hay versiones contradictorias, el lector pues, debe considerar la reputación de la fuente, por ejemplo, si es de un testimonio que lo vio él mismo, o si viene de oídas, digamos, para así pues, ver qué fiabilidad tiene cada testimonio. Y simplemente, como muchas veces en la historia, pues hay versiones contradictorias que son muy difíciles de casar y no sabes muy bien cuál es la cierta, pues si ocurre eso, pues terminan con un solo Alá sabe la verdad. Las noticias referidas a las ruinas de Al-Ándalus son numerosas y solo comparables en el mundo musulmán con la fascinación por la Persia y Egipto preislámicas. Es decir, dentro del mundo islámico, Al-Ándalus es un caso bastante especial en cuanto al gran interés que mostraron los andalusíes, y luego veremos por qué, por el pasado preislámico. Para el pasado preislámico, los andalusíes pues recurrían también a fuentes latinas, y esta es otra característica única de Al-Ándalus, porque en cambio, en el resto del mundo islámico básicamente se accedía a fuentes pues, griegas, o sea, bizantinas, persas, siriacas, arameas o coptas. Bien, y ahora, pues el pasado preislámico, vamos a ver cómo se hablaba del pasado preislámico en los siglos 8 y 9, que en esa época pues se habían producido aún pocos cambios respecto al pasado hispano-godo. La sociedad en ese momento no estaba arabizada ni islamizada y tampoco era una región al-Andalus muy tan próspera como terminó siendo en el siglo X. O sea, por eso también no hay tanta producción escrita en esa época. Pero igualmente, ¿qué dos obras destacan a nivel de crónica histórica en el siglo VIII después de la conquista musulmana? Pues la crónica arábigo-bizantina del 741 y la crónica del 754. Ambas estaban escritas en latín y son continuadoras de la historia visigoda, un poco siguiendo la tradición de Isidoro de Sevilla, hasta unos pocos años después de la conquista musulmana de la península ibérica.
Varios autores orientales del siglo IX incorporaron referencias al pasado preislámico de Al-Ándalus, pero realmente había poco interés por una región periférica para el mundo islámico y tampoco muy relevante como era Al-Ándalus en esa época. Sorprendentemente, los cronistas andalusíes del siglo IX, los pocos que había, pues recurren principalmente a noticias de autores orientales en vez de recurrir a los propios autores que tienes en esa misma región, recurriendo también a fuentes latinas para el estudio preislámico de Al-Ándalus. Pero luego hay dos obras que son fundamentales, según el autor de esta tesis, para entender cómo se percibía el pasado preislámico en Al-Ándalus. La primera, el Kitab Urushius, y luego la crónica de Ahmad al-Razi. Ambas son obras del siglo X. En el caso del Kitab Urushius, estamos hablando de la traducción árabe de la historia contra los paganos del sacerdote Paulo Orosio, del siglo V, cuando ya empezaban a llegar los bárbaros, si recuerdas bien. Se conserva de esta obra pues una traducción incompleta, pero realmente esta obra no es una simple traducción a la obra de Paulo Orosio, sino que esta ampliaba, era una obra, digamos, continuadora de la obra original, porque hablaba también de la conquista musulmana del reino visigodo y del reinado del emperador Heraclio, o sea, llegaba hasta el emperador Heraclio en cuanto a noticias orientales. Se dice que la obra había sido un regalo diplomático del emperador bizantino, aunque algunos historiadores lo cuestionan y creen que procedían de las propias bibliotecas mozárabes de Al-Ándalus. O sea, lo lógico es que la obra de Orosio ya se conservara en Al-Ándalus, en alguna biblioteca mozárabe. Esta traducción árabe pues corrió a cargo de un cristiano y de un musulmán. Esto también es interesante. Cronistas árabes posteriores indicaron que se tradujo la obra de Orosio a instancias del entorno del califa. Esto también es relevante, porque es el entorno del califa el que tenía interés expreso para traducir esta obra en concreto. Otros historiadores han señalado la posibilidad que para la comunidad la comunidad mozárabe andalusí, o sea, la comunidad cristiana que vivía en Al-Ándalus, pues fuera una manera de poseer una historia universal en árabe, pero desde el punto de vista cristiano. Sin embargo, otros creen que estaba más dirigido a los musulmanes, para reivindicar el cristianismo frente al islam y recordar que el dominio musulmán podía terminar también, al igual que había pasado con el dominio romano o el dominio godo. Jorge Elices cree que el propósito de la traducción era el interés por el pasado preislámico de Al-Ándalus en el siglo X, tanto desde un punto de vista, digamos, cultural y científico, como también herramienta de legitimación política de los omeyas, y esto es algo que veremos hacia el final de este episodio. Es de las partes más interesantes. Ver cómo los omeyas usaban el pasado preislámico para justificar su poder. Luego, la otra gran obra que he mencionado del siglo X es la crónica de Ahmad al-Razi. Este era un historiador cordobés que fue el autor de la primera gran crónica andalusí antes de su muerte en el 955, que se titula La historia de los reyes de Al-Ándalus. Tanto su padre como su hijo fueron también historiadores, y la familia de los al-Razi estaba estrechamente vinculada con la corte omeya. Es muy relevante que el objeto histórico de la crónica de Ahmad al-Razi es la península ibérica, es la historia de la península ibérica. No es una historia de un pueblo, como el pueblo árabe, ni es una historia de una dinastía, como la dinastía omeya, sino que es la historia de la península ibérica. Y por eso dividió su obra en tres grandes partes. La primera, geografía peninsular; la segunda, historia preislámica; y luego, historia de Al-Ándalus. Su crónica fue en su día la obra más ambiciosa para hablar del pasado, de todo el pasado de España, con todo lujo de detalles.
ya que acudió a toda clase de fuentes clásicas, tanto hispanas, latinas y también, obviamente, orientales. Solo se le puede comparar, o sea, en ese momento no tenía parangón, y solo se puede comparar con obras posteriores como La Historia de España, del arzobispo Jiménez de Rada, y la de Alfonso X el Sabio. Esta crónica se enmarca dentro del contexto del mundo islámico de aparición de historias universales, digamos, y nacionales, como las de Persia o Egipto. Por desgracia no se conserva el manuscrito original, pero tenemos las transmisiones de otras obras árabes que citan a este autor y también su traducción castellana del siglo V, la crónica del moro Rasis. Aunque claro, no sabemos cuánta parte de esta crónica, de esta traducción, cuán fiel es al original, digamos. Luego el pasado preislámico en fuentes posteriores, más a finales del siglo X y en época de taifas, pues bueno, a la muerte de Ahmad al-Razi, otros historiadores vinculados a la corte califal continuaron su trabajo, entre ellos su hijo Isa ibn Ahmad al-Razi. Destaca el florecimiento cultural de Al-Ándalus en la época de taifas, con las vitales crónicas de Ibn Hayyan y de otros autores. Estos autores, pero, no desarrollan una historia global y cronológica, sino que toman noticias de un rey, de una nación o de una ciudad y las presentan como anécdotas de carácter regional. Las crónicas posteriores al siglo X y XI pues se solían basar en el Kitab Urushius y la crónica de Ahmad al-Razi, sin aportar mucha nueva información sobre el pasado preislámico de Al-Ándalus, o sea, no se dedicaron a investigar más. Bien, y ahora pasando pues a otra sección, vamos a ver qué es la Yajiliya, la conocida también como época de la ignorancia. Bien, siempre se ven pues aspectos positivos y negativos en la interpretación del pasado. Y muchas veces se hace pues una comparativa con el presente, con lo que parte de la historia pues puede ser una herencia problemática de asumir. Esto también, por ejemplo, lo vemos hoy en día con según qué partes de la historia de España que a veces pues son difíciles para algunos de integrar, de asumir. El mundo islámico pues no era diferente en este aspecto, ya que aunque se consideraba continuador del mundo tardoantiguo, al mismo tiempo el Islam se consideraba la religión verdadera y triunfante. El pasado preislámico se concibe tanto como una época de ignorancia, la Yajiliya, como un periodo en que se escribieron pues obras científicas y filosóficas, o se construyeron también maravillas arquitectónicas difíciles de igualar. El pasado preislámico se concibe pues como una época de ignorancia religiosa, sobre todo, no en otros sentidos, por ser una época donde la idolatría, el paganismo, la inmoralidad y la violencia tribal, esto más en la península arábiga, pues imperaban. El Islam considera que originalmente el mundo era monoteísta, con el profeta Abraham, pero que las personas pues fueron apartándose de la visión de un único Dios. Para el Islam, Mahoma no representa una ruptura con el pasado, sino que es el último profeta del monoteísmo, siguiendo pues la tradición de Moisés o de Jesús también, frente a la ignorancia dentro de esta historia universal de salvación. El término Yajiliya pues también es usado para hablar de una actitud rebelde, de digamos, no aceptar el mensaje del Islam. Ya desde los inicios del Islam, la historiografía árabe pues, se interesa por la historia preislámica, tanto en clave religiosa, para presentar la historia de los profetas, siguiendo esta tradición judeocristiana de las religiones abrahámicas, como también presenta un interés en el sentido científico y también político.
Es interesante, por ejemplo, cómo la historia de Grecia o de Roma no suscitaron nunca interés en el mundo islámico, excepto, por ejemplo, por episodios concretos como la conversión al cristianismo del emperador Constantino, al verse como, pues, parte de ese proceso de salvación que tiene como final el triunfo del Islam. Orgelices apunta a la rivalidad con el Imperio bizantino por esa falta de interés por la historia de Grecia o Roma, también la falta de información de las fuentes bizantinas tardoantiguas, porque tampoco estas mostraron mucho interés por la historia de la antigua Roma, y a la falta de utilidad como razones por ese desinterés. Pero en Al-Ándalus sí que había un mayor interés por el pasado romano de Al-Ándalus, porque los tres motivos citados anteriormente no se cumplían. En Al-Ándalus había muchas fuentes latinas y además el reino de Asturias, con su neogoticismo, pues se presentaba como heredero legítimo del pasado hispano y godo. O sea, como un sucesor del reino visigodo, y por eso había que construir, ese es uno de los motivos, como veremos luego, por los que los califas de Córdoba se interesaron en crear un discurso propio de legitimidad basado en el pasado y así contrarrestar ese discurso neogótico asturiano. Con el califato abasí se creó, por ejemplo, la Casa de la Sabiduría, dedicada a traducir obras científicas y culturales al árabe. A veces se ha presentado, pero al mundo islámico medieval como un mero transmisor de un legado clásico, sin aportar, digamos, nada propio, pero esa es una visión errónea, porque realmente muchos autores musulmanes pues sí que hicieron aportaciones propias e innovadoras. Las ruinas antiguas son a la vez un recuerdo nostálgico e incómodo al recordar lo efímero que es el poder y unas maravillas de la creación divina y del testimonio también del triunfo del Islam. A veces se explicaba la construcción de maravillas, de estas grandes obras arquitectónicas antiguas, por medio de leyendas, y otras veces por la iniciativa de hombres poderosos y de gentes con conocimientos de ingeniería. Así es como se interpretaban pues las ciencias y ruinas preislámicas. Y ahora vamos a un apartado que me gusta mucho. Veamos cómo se veía, cuál era el relato de la historia preislámica de Al-Ándalus. Empecemos pues con la historia prerromana. Los primeros pobladores, según los árabes, se llamaban andalús y eran descendientes de un nieto de Noé, siguiendo esta tradición bíblica de las etimologías de Isidoro de Sevilla. Los autores árabes dicen que eran un pueblo idólatra que le dio nombre a la península y gobernó sobre ella durante 600 años. Algunos también identifican a Andalús como no solamente como un pueblo, digamos, como una nación, sino también como un personaje histórico. Pero como puedes ver, los andalús son difíciles de identificar con pueblos prerromanos históricos. O sea, es más una invención, que nada tiene que ver, pues, con la historia real previa prerromana. La mayoría de autores árabes aludían a una terrible sequía que puso fin al dominio de los andalús, quedando la península despoblada durante 100 años como castigo de la idolatría de los andalús. Luego, pero, llegó un misterioso pueblo del norte de África llamado Afarika, expulsados de allí por haberse rebelado contra su rey. En Itálica, la actual Santiponce, Sevilla, sería su capital según Isa ibn Ahmad al-Razi. Y los Afarika habrían tenido 11 reyes que gobernaron por 50 años. Esto, por cierto, dicen Itálica, que era su capital, la capital de estos Afarika,
cuando Itálica era una fundación romana, pero bueno. O sea que realmente, al igual que pasa con los andaluz, estos afarica son un invento. O sea, no hay manera de relacionarlos realmente con ninguna población prerromana y es imposible pues de saber de dónde viene esta historia. Lo más similar sería quizás pues los fenicios y púnicos al venir así de la zona del Levante y del norte de África, pero aún así es muy difícil de identificarlos a estos afarica con ningún pueblo histórico. Luego Ahmad al-Razi continuaba con la derrota de los afarica a manos de un nuevo pueblo y personaje, los Isban, de los que derivaría la palabra Hispania, España. Las noticias orientales identifican los Isban con los hispanos, hasta antes de la llegada de los godos, y afirman que estos tenían un origen oriental y provenían de la ciudad persa de Isfahán, de una importantísima ciudad persa. Esta también, por cierto, o sea, veis que aquí están intentando ya relacionar los pueblos preislámicos, en este caso hispanos, de la península ibérica, los están intentando vincular con Oriente, para así conectar, pues eso, al andaluz y Oriente. Decir que ya tenían pues una conexión previa a la llegada del Islam. Por eso también digo que el presente cambia la forma en que vemos el pasado. Aquí estaban intentando justificar los, digamos, lazos históricos de mucha antigüedad entre Oriente y al andaluz. Pero bueno, la tradición clásica peninsular, en cambio, identifica a Isban como un rey mítico, como un personaje, que sería pues el llamado Hispalo o hispano. No había consenso en explicar el origen etimológico de Hispania, así que realmente este fue un episodio muy reelaborado para explicar precisamente ese origen etimológico de Hispania, de la palabra Hispania. Isban como personaje histórico, conocido como Isban ibn Titus por algunos, pues, es decir, Isban hijo de Tito, se destacaba como conquistador de Al-Ándalus, fundador de Sevilla, protagonista de un encuentro con un santo del Corán y partícipe en el saqueo de Jerusalén junto a Nabucodonosor. Ahí es cuando se dice que se hizo con la mesa de Salomón que trajo luego a la península ibérica, según este relato. En la historia preislámica de Al-Ándalus es un personaje importante al relacionarse con ciudades como Jerusalén, Sevilla o Itálica, y porque su botín se identifica con los tesoros encontrados en Mérida y Toledo al ser conquistadas por los musulmanes. Isban ibn Titus podría ser realmente originalmente una confusión de los árabes con el emperador Tito, que era hijo de Vespasiano, y hasta se habría invertido aquí la genealogía, porque Ibn Titus significa hijo de Tito, o sea, que sí, que aquí se hicieron un poco seguramente la picha un lío, pero también tiene que ver simplemente, al igual que los andalús o los afarica, esto también es pues una invención de los árabes. Luego ya pasando un poco a la historia romana, pues solo algunos autores árabes incluyen episodios inconexos, ahí saltando un poco la cronología, referentes a la presencia griega de en la península ibérica, al personaje de Hércules, que era muy desconocido en el resto del mundo islámico, pero en Al-Ándalus se le menciona bastantes veces. Luego también se habla de la Segunda Guerra Púnica o de personajes como Viriato. En las fuentes árabes tiene especial importancia las figuras de Julio César y de Augusto, al atribuirles la fundación de ciudades y construcciones de monumentos, como de hecho fue así. O sea, Julio César y Augusto fueron muy relevantes para la historia de Hispania y para integrar Hispania definitivamente en el naciente Imperio Romano.
Explican también el origen de la era hispánica, para ellos conocida como era de bronce, que es un tipo de datación distinta al actual, o sea, un sistema de años distinto al actual, pero que en esa época en España se utilizaba, por la pavimentación con placas de bronce del cauce del río Tíber en el cuarto año del reinado de Augusto. O sea, con esta historia inventada de pavimentación con placas de bronce del cauce del río Tíber, pues se justificaría, se buscaría la razón por la que en Al-Ándalus se utilizaba este sistema de datación conocida como era hispánica. Los autores andalusíes, a diferencia de los orientales, incluyen relatos de la historia romana desde la monarquía hasta el imperio. Esto también pues refleja que en Al-Ándalus, como dije antes, se usaban las fuentes latinas, a diferencia del resto del mundo islámico. Luego ya, pasando a la época de las invasiones bárbaras y el reino visigodo de Toledo, pues algunos autores obvian, como he dicho, la historia romana, o no le dan mucha importancia, y pasan directamente a lo de los Isban, a los Sabuncat, para luego hablar de los godos, mientras otros omiten a los Sabuncat, que estos Sabuncat pues podrían hacer referencia a los vándalos, suevos y alanos en su conjunto, o a los suevos en específicos, algunos autores dicen. Ibn Khaldun, un historiador, un cronista andalusí que vivía en Túnez en el siglo XIII, creo, decía que Candalús, que se refería así a los vándalos, fueron los que dieron nombre a la región andaluz. Es decir, esta también es una teoría que dice que Al-Ándalus vendría de Vandalia, referente a la tierra de vándalos, aunque, bueno, no sé cuán aceptada es esta teoría, porque a mí me parece poco creíble, porque los vándalos estuvieron poco tiempo en la península ibérica y poco tiempo también en el sur de Hispania, o sea, haber dejado el nombre de una región propia, no sé, no tiene mucho sentido, pero bueno, esto ya da para otro tema. Pero en fin, siguiendo con lo que decía, los autores árabes siguen la narración de la Historia Gozorum de Isidoro de Sevilla o del Cronicón de Juan de Viclaro para contar esta historia del reino godo. Destacan sobre todo el reinado de Leovigildo por sus conquistas militares y la fundación de Recópolis, y el reinado de Recaredo por su conversión al catolicismo. Los historiadores árabes alababan al rey Sisebuto también por ser culto e ilustrado. Luego, al terminar la crónica de Isidoro de Sevilla con el reinado de Suintila, se reducen los detalles de los siguientes reyes visigodos y hay informaciones confusas. O sea, esto también es normal porque incluso a día de hoy, en nuestros días, hay poca información, información poco detallada y demás de los reinados de los reyes visigodos posteriores a Suintila, porque se terminó la magnífica crónica de Isidoro de Sevilla. Luego, esto es muy interesante, las fuentes árabes presentan una imagen muy positiva del rey Witiza, en contraste claro, a diferencia muy clara, de la imagen negativa que le dan las crónicas asturianas y que sigue perviviendo esa imagen negativa en buena parte de la población española. En cambio, según las crónicas árabes, el rey Rodrigo se presenta pues como un usurpador, y de hecho era un usurpador porque consiguió el trono seguramente matando a Witiza, y pues eso, como un usurpador que oprimió a sus súbditos. La primera mención al conde Julián aparece precisamente en una fuente oriental, y se dice que colaboró con los musulmanes para vengar el hecho de que el rey Rodrigo hubiera abusado de su hija. Otra fuente oriental cuenta la leyenda de la casa cerrada de Toledo, a la que cada rey godo pues añadiría un candado, pero que Rodrigo pues decidió no seguir con esta tradición, se supone, abrió la casa
y dentro encontró representaciones de guerreros árabes y un texto que advertía que esos hombres pues invadirían su reino. Este es otro, pues, al igual que la leyenda del Conde Julián, la Casa de Cerrada de Toledo es otra leyenda, y ambas pues tienen como objetivos presentar la conquista musulmana como algo decidido por la providencia, por Dios. Así que bien, ya dejamos esta historia preislámica de Al-Ándalus, que yo creo que ha sido pues muy interesante, y pasamos a las ciencias de los antiguos, a las ciencias preislámicas y cómo se interpretaban, cómo se recibían en época omeya. Bien, el siglo VIII pues, se caracteriza por la continuidad cultural hispano-goda, como por ejemplo se ve en el sistema de cruces de astrología que aún se seguía usando. Muchas obras científicas y traducciones orientales llegaron a Al-Ándalus a través de Oriente a partir del siglo IX. Es decir, había una dependencia cultural en este sentido de Al-Ándalus respecto a Oriente. Porque recordemos, Al-Ándalus en esa época, en el siglo VIII o IX, seguía siendo una región periférica y poco relevante en todos los sentidos dentro de lo que es el mundo islámico. Luego Al-Hakam I y Abderramán II pues fueron patrones de destacados poetas, músicos, médicos, astrólogos e inventores, muchos de ellos de origen oriental, porque querían iniciar este proceso de orientalización, de arabización e islamización de Al-Ándalus. De hecho, también patrocinaron viajes para conseguir libros antiguos en Bagdad, o sea, enviaban gente expresamente a Bagdad simplemente para conseguir esos libros de los antiguos, para que veáis lo valorado que estaba pues, el conocimiento preislámico. Y por tanto eso descarta esa idea supuestamente de que el Islam pues, no recibía bien, rechazaba o ignoraba las ciencias preislámicas. Al mismo tiempo, algunos historiadores hablan de un renacimiento mozárabe, de la mano sobre todo de Eulogio y Álvaro de Córdoba, de los conocidos, estos serían pues los ideólogos del conocido como Movimiento de los Mártires de Córdoba. Estos se interesaron en mantener vivo el latín como lengua culta y seguir la tradición cristiana. Esto frente a una sociedad andalusí que cada vez se estaba, veían con sus propios ojos que se estaba arabizando e islamizando más. Eulogio viajó a los Pirineos para conseguir obras clásicas de Agustín de Hipona, Virgilio o Horacio. Según él, porque no encontraba estas obras por Al-Ándalus. Esto también puede ser una noticia interesante. Y como digo, pues este interés mozárabe pues, es una respuesta a esa creciente popularidad del árabe, de la cultura oriental en Al-Ándalus. El mayor impulso, pero para la recepción de ciencias de los antiguos, de ciencias preislámicas, ocurrió bajo el califato de Córdoba, de Abderramán III y sobre todo también del príncipe y luego califa Al-Hakam II. Al-Ándalus no recibía simplemente obras de Oriente, sino que era una región singular porque se empleaban fuentes latinas, como he dicho antes, que no estaban en Oriente, además de manuscritos bizantinos llegados a través de contactos diplomáticos. También se realizaban traducciones propias, como el tratado médico de Dioscórides, que mejoraba la traducción que habían hecho en la corte abasí. En el siglo X, se despierta también un interés por conocer el origen de las ciencias. Por eso se escribe, por ejemplo, el libro de las generaciones de médicos, en el 987, de Ibn Yulyul, que es la primera historia de la ciencia escrita en Al-Ándalus. También el libro de las categorías de las naciones de Said al-Andalusí. Estos autores sitúan el origen de las ciencias en Mesopotamia, Egipto, India y Persia,
A partir de allí se dice que llegó a los griegos y romanos y finalmente a los árabes. Por eso también se ven como continuadores de ese pasado científico nacido ya en Oriente. En ambas obras andalusíes, pues se alude a la decadencia política y científica del califato abasí en el siglo X y ven el califato omeya de Córdoba como un sitio donde el desarrollo y aprecio por la ciencia continuaba. O sea, enfatizan esa importancia que se le daba a las ciencias preislámicas en Al-Ándalus en el siglo X. Bien, y ahora pasamos a otra sección, las maravillas de los antiguos, es decir, las ruinas, los monumentos, las ciudades fundadas en época, digamos, preislámica. Cómo se percibían, cómo se recibía este pasado. Los andalusíes escribieron sobre ciudades, monumentos y restos arqueológicos visibles, mostrando así una curiosidad por saber su origen y también su función. Sus descripciones podían contener exageraciones y relatos fantasiosos, leyendas y demás, pero son igualmente valiosos, porque algunos restos que describen han desaparecido o han cambiado mucho desde entonces. Se mencionan, por ejemplo, esculturas zoomorfas representando a toros, leones, caballos, etc. Y estas eran, pues, esculturas probablemente de origen prerromano. En la mayoría de noticias referentes a restos arqueológicos, los autores simplemente mencionaban su antigüedad, sin ir más allá. Es decir, en la mayoría de casos los autores andalusíes se limitaban a decir que, o sea, percibían que algo era antiguo, pero no iban más allá de decir, vale, pero ¿qué antigüedad tienen? ¿Exactamente de qué época es? ¿A qué pueblo está asociado esto? Algunos andalusíes iban un poquito más allá y atribuían las fundaciones y construcciones a reyes míticos o a figuras como Salomón, Alejandro Magno, que es un personaje muy importante dentro del mundo árabe, Hércules y mujeres sabias también. Otros autores trataban de relacionar las construcciones a pueblos preislámicos, como Itálica, a la que vinculaban con los Afarica, los Isbán como fundadores de Sevilla, o a Toledo como la ciudad de los reyes por los visigodos. A veces se asociaban estas construcciones preislámicas a personajes de tradición latina, como por ejemplo Julio César, Octavio Augusto, Diocleciano, Constantino o Leovigildo. O sea, y esto es relevante porque estos personajes de tradición latina eran muy poco conocidos en el resto del mundo islámico. Los autores andalusíes que fueron, pues, más allá de ir a digamos, orígenes míticos o a relacionarlos con personajes históricos de tradición latina, pues usaban inscripciones y textos latinos para relacionar vestigios con el pasado preislámico. Por ejemplo, el ídolo de Cádiz se asociaba a las columnas de Hércules, de las fuentes latinas, o, por ejemplo, las inscripciones dedicadas a Julio César por toda la Vía Augusta, obviamente, se asociaban a Julio César. El teatro de Sagunto, por ejemplo, era correctamente identificado como romano y como un lugar de reunión y entretenimiento, aunque estaba un poco indeterminado, o sea, no sabían exactamente qué era para teatro, o sea, porque el concepto de teatro en época medieval está básicamente extinto. Pero sí que entendían que era un lugar, pues, de reunión, de entretenimiento y demás. Los acueductos y las estatuas eran las antigüedades que suscitaban mayor interés y admiración. Los acueductos por su funcionalidad y las estatuas, digamos, más por un sentido decorativo y de estética. Además de algunas otras funciones, como veremos, que se asociaban con algunas estatuas. Por ejemplo, la función de talismán, de protección a una ciudad, etc.
Bien, y ahora hablaré primero de esta sección de olvido y destrucción del pasado preislámico, y luego veremos el otro cara de esta moneda, que es la memoria de ese pasado preislámico. Empezamos pero con el olvido y destrucción del pasado preislámico y veremos cómo lo interpretamos de olvido, digamos, de abandono por razones pragmáticas a motivos ya más ideológicos progresivamente. Bien, las noticias árabes del pasado preislámico reflejan errores y omisiones, confusiones y contradicciones, alteraciones del orden cronológico, incorporación de leyendas, como ya hemos visto, como se cuenta ahí la historia preislámica con muchos elementos de fantasía, y desconocimiento de periodos históricos o de información sobre los monumentos. Ciudades, monumentos y antigüedades quedaron abandonadas, expoliadas, reutilizadas o destruidas en algunos casos. Pero esto realmente no es algo exclusivo de Al-Ándalus, sino que pasaba y pasa realmente en todas las partes del mundo. Incluso hoy en día se destruye patrimonio histórico para construir nuevas cosas, por ejemplo, para darles un nuevo uso o demás. Primero, o sea, como he dicho, iremos de menos a más, o sea, de menos en el sentido de que, como veremos ahora con el abandono, que este olvido y destrucción del pasado se producía por motivos pragmáticos, sin ir mucho más allá, y poco a poco pues iremos cogiendo pues más carrerilla y hasta llegar a unos motivos ideológicos de destruir el pasado preislámico, digamos, concienzudamente. Empezamos pues con el abandono. ¿Por qué? Porque ya incluso antes de la caída del Imperio Romano, muchos edificios quedaron olvidados y fueron expoliados o reocupados para darles otro uso. Por ejemplo, la ciudad de Segóbriga, que era ya una ciudad importante desde época prerromana, pues fue abandonada en beneficio de Uclés. Y Decópolis, la ciudad fundada por Leovigildo, pues quedó abandonada por Zorita. Los teatros romanos también son otro caso de abandono porque acumularon sedimentos y se usaron a veces como cementerios o se construyeron casas encima de ellos. Esto ya lo vimos también en el episodio 14, Intermedio Ostrogodo, donde hablaba sobre urbanismo y el ambiente medieval en época visigoda, y vimos cómo en época tardoantigua estos teatros romanos ya también estaban siendo ocupados y se les daban otros usos. Por ejemplo, en Cartagena se construyó ahí encima del teatro romano un barrio bizantino, o sea, imagínate. Luego, pasando a otra fase de este olvido y destrucción del pasado preislámico, tenemos la amnesia, según el autor de la tesis, en que pues muchos monumentos antiguos simplemente se calificaban de ruinas, ignorando su periodo histórico y a veces también incluso su función. Tampoco reconocen qué figuras representaban algunas esculturas clásicas. Los autores árabes no entienden el sistema de nombres y apellidos romanos, ni tampoco las instituciones políticas de algunas civilizaciones antiguas, como por ejemplo las polis griegas o el Senado romano. No lo acababan de entender realmente cómo funcionaban. Y las fuentes grecolatinas, las informaciones locales, sí que a veces podían ser un antídoto parcial ante esta ignorancia. Una ignorancia que, digamos, no era... o sea, no querían ellos ignorar esto, pero bueno, no tenían suficiente información o no sabían interpretar ciertas cosas del pasado preislámico, ¿de acuerdo? Por eso llamamos el autor llama a esto amnesia. Luego tenemos otra fase, el olvido selectivo. ¿Por qué? Porque hay ciudades y construcciones no mencionadas en las fuentes, a pesar de que sabemos que seguían visibles en esa época. También hay episodios de la historia omitidos. Estas omisiones se deben a que esas ciudades pues habían pasado, por ejemplo, a ser secundarias o habían sido abandonadas directamente.
y antiguas infraestructuras romanas situadas a las afueras también solían ser obviadas. Aquí me refiero, por ejemplo, a algunos anfiteatros que también sabemos que seguían visibles, pero que como estaban en las afueras, pues no levantaban tampoco mucho interés. Ciertas obras grecolatinas no fueron traducidas o algunos pasajes fueron omitidos. ¿Por qué? Porque, pues, por si eran consideradas básicamente esas informaciones útiles o no. O sea, eso es realmente lo más determinante a la hora de decidir, pues, qué se olvida, o sea, qué se olvida y qué no se olvida. Si algo del pasado se consideraba útil para esa nueva sociedad islámica y arabizada, pues entonces se podía incluir. Si no, pues quedaba ahí olvidada en la historia. Luego también otro olvido selectivo es el de la poesía. ¿Por qué? Porque era difícil de traducir, porque los autores árabes, con razón además, pues entendían que si se traducía un poema, pues se perdía parte de su belleza y significado con la traducción. Y también la mitología contenida en buena parte de la prosa y de la dramaturgia de las obras de teatro grecolatinas, pues no encajaba en el mundo musulmán porque, como ya sabes, pues el Islam rechaza frontalmente todo lo que sea politeísmo, paganismo, etc. Lo califican de idolatría. En cambio, mira, el judaísmo y el cristianismo, como son religiones abrahámicas, monoteístas, pues están ahí más o menos toleradas según el tiempo y tal. Otra fase más, pasando del olvido selectivo a la negación del pasado. Y es que a veces se ocultaba y borraba la historia de manera intencionada, por motivos ideológicos. Se evitaban referencias a la antigüedad y maravilla, por ejemplo, de los reinos cristianos del norte, porque obviamente eran un rival político. Y se desprendía la idea de que la península ibérica siempre se gobernaba desde el sur o desde el centro, en el caso, por ejemplo, del reino visigodo. Este discurso es parte, luego también lo veremos, de la legitimación política del discurso omeya. Se afirmaba también la ausencia de sabiduría en al-Ándalus en época preislámica, pero aquí había una contradicción porque también se reconocía al mismo tiempo el legado hispanogodo. O sea, se decía tanto que eran ignorantes en época preislámica, como se reclamaba como propio el legado hispanogodo. Por eso está, como he comentado antes con la Yajalilla, esa época de ignorancia, pues se ve de forma ambivalente, se ve un poco de forma ambigua, con algunas cosas positivas, otras negativas. Y bueno, como digo, este discurso de época omeya se construye frente a los reinos cristianos. Luego lo veremos en detalle. Otra fase más de este olvido y destrucción del pasado preislámico es la reescritura. ¿Por qué? Pues que en ocasiones se construye una nueva memoria para olvidar los hechos verdaderos y conocidos. Por ejemplo, se islamiza la historia preislámica para reconciliar el pasado con la historia coránica y de la salvación. Se vinculan personajes bíblicos a la al-Ándalus preislámica y se dice que pobladores antiguos como los norteafricanos Afarika o los orientales Isban, pues habían poblado la península ibérica antes de la llegada de los musulmanes. Por eso, como he comentado antes, se vincula Oriente y al-Ándalus desde tiempos remotos. De este modo se anticipa y legitima la conquista musulmana de la península ibérica. Luego, más allá de la reescritura, tenemos la tergiversación, que es igual que la reescritura, pero manipulando además el pasado con unos fines muy concretos, digamos. Por ejemplo, las fuentes árabes cuentan que los cristianos y musulmanes compartieron lugar de culto en Córdoba hasta que en el año 785 el emir Abderramán I compró la iglesia a los cristianos y la transformó en mezquita.
Este relato de la iglesia de San Vicente, la supuesta iglesia de San Vicente, pues se ha demostrado que no es así, que no se ajusta a la realidad. Por lo que se ha visto, no parece que hubiera una iglesia donde hoy en día hay la mezquita de Córdoba. Este es un relato omeya que busca pues un paralelismo con la iglesia, con la mezquita de Damasco, de la antigua capital omeya, que también se dice que se había construido pues encima de una antigua iglesia. La captura de la mesa de Salomón es otra noticia legendaria, ya que en época visigoda, por ejemplo, algo supuestamente tan importante como la posesión de la mesa de Salomón no se menciona en ningún sitio. Esta también es una forma, la captura de la mesa de Salomón es una forma de legitimar la conquista islámica y los saqueos, alegando una recuperación de un objeto sagrado. En la mayoría de fuentes musulmanas también se habla de que Julio César, esta también es otra noticia falsa, que fue derrotado por la siempre rebelde Toledo. Y este es un paralelismo que se hace con la rebeldía en época islámica de Toledo. Y también para ensalzar la figura de Abderramán III, que había logrado, según este discurso, lo que ni Julio César ni sus predecesores habían conseguido al someter la siempre rebelde Toledo. Por eso digo que a veces la historia se reescribe con unos fines ideológicos muy claros. Ya hemos visto aquí unos ejemplos. Y ya finalmente, en todo esto que hemos visto de olvido y destrucción del pasado preislámico, la forma más radical, digamos, de olvidar el pasado es destruyendo pues monumentos y ruinas físicamente. Hay dos ideas recurrentes en las fuentes árabes respecto a esto. Primero, que es más fácil destruir que construir, obviamente, aunque no se puede destruir todo el pasado preislámico. Y tampoco y luego otra idea recurrente es que destruir un monumento antiguo es un acto que, ojito, cuidado, los gobernantes que quieren destruir el pasado. Un monumento o ciudades antiguas o demás. Porque pueden haber consecuencias desastrosas. O sea, muchas veces la destrucción de un monumento se vincula a que luego pasa pues, un evento catastrófico a nivel político. ¿Y por qué pero se destruyen monumentos y ruinas? Pues básicamente hay 4 causas: religiosas, políticas y militares, por reutilización o por saqueo, y para borrar físicamente y simbólicamente el pasado, la damnatio memoriae. Por causas religiosas, por ejemplo, por el rechazo a ídolos politeístas, por libros de los infieles, por ejemplo, está la historia de la quema de libros heréticos por parte de Almanzor, para contentar así a los juristas maliquíes ortodoxos. O, por ejemplo, la prohibición de la imagen figurada dentro de las mezquitas. Luego, causas políticas y militares de destrucción del pasado preislámico. Pues, por ejemplo, durante la conquista musulmana, algunas iglesias fueron quemadas y destruidas al ser usadas como fuertes de resistencia. Mientras que otras simplemente sufrieron expolios porque eran un sitio donde había riqueza. Después, con las fitnas, las murallas de ciudades rebeldes como Mérida o Toledo fueron destruidas. También, pues eso, por causas políticas y militares. Otra de las causas que he dicho de esta destrucción es el desmantelamiento y expolio. O sea, a veces la destrucción de murallas, puentes o iglesias pues podía ofrecer acceso a materiales de forma barata y rápida para ser así reutilizados en otras construcciones. En otras ocasiones se producía, sería digamos un expolio o desmantelamiento planificado y ordenado, pero en otras ocasiones se producía un expolio desordenado a causa de saqueos que buscaban el beneficio rápido.
Finalmente, como he dicho, la destrucción pues en forma de damnatio memoriae, es decir, por ejemplo, la destrucción, tenemos el caso de la destrucción del arrabal de Secunda, del barrio de Secunda, por parte de Al-Hakam I. ¿Por qué? Porque se había producido una revuelta muy peligrosa para el poder omeya en ese barrio, y el emir de Córdoba decidió destruir ese arrabal y que no se pudiera construir nunca más nada por ahí, como símbolo de lo que pasaba a quienes desafiaban la autoridad omeya. Y otro ejemplo de damnatio memoriae, de destrucción física por motivos simbólicos e ideológicos, pues sería la destrucción de murallas de ciudades rebeldes, como he dicho antes, para digamos, tener ese sentido de castigo a esa rebeldía. Bien, ahora pues hemos visto la parte de olvido y destrucción del pasado preislámico. Ahora veamos la otra cara de la moneda, la memoria y reconstrucción del pasado preislámico. Tenemos, por ejemplo, la búsqueda y acopio de antigüedades. Se buscan obras preislámicas siguiendo criterios pragmáticos, o se hace acopio de materiales constructivos y decorativos para así ser reutilizados. Eran especialmente valorados materiales como el mármol por ejemplo, estatuas o columnas de la antigüedad. Una gran cantidad de materiales fueron reutilizados para, por ejemplo, la mezquita de Córdoba. Es un caso muy ejemplar en este sentido de reutilización de materiales. También Medina Azahara, el complejo palacial y también ciudad construida por el califa Abderramán III. O el puente romano de Córdoba, que también tiene pues, muchos materiales reutilizados. Es posible que existiera un sistema organizado de búsqueda y acopio de antigüedades por todo Al-Ándalus. Luego la reutilización implica pues tanto destrucción y expolio, como ya hemos visto también antes, como preservación y aprecio por la antigüedad. Por ejemplo, se reutilizaban mosaicos, inscripciones, estatuas, columnas, sarcófagos y todo tipo de materiales. Las estatuas, por ejemplo, se solían colocar en baños públicos, puertas y murallas, así como en patios de hombres ricos. Mientras que los sarcófagos, por ejemplo, eran reusados como fuentes y pilas de agua, porque se ha visto que se hacían agujeros en los sarcófagos y se usaban, pues eso, como pilas de agua, por ejemplo. Otra parte de esta recuperación, de esta memoria del pasado preislámico, es la reocupación. Se reutilizaban, por ejemplo, edificios y monumentos como templos romanos o iglesias cristianas, situados en un lugar privilegiado dentro del centro histórico, del casco antiguo de la ciudad que fuera. Y estos templos pues, se reutilizaban con nuevos fines. Se reocupó, por ejemplo, el templo de Diana de Mérida en época emiral y se construyó un nuevo edificio enfrente, probablemente funcionando como edificio palaciego de gobierno. Tanto el templo de Mérida como el de Évora, por ejemplo, en Portugal, parece que fueron fortificados además. Algunas iglesias y basílicas cristianas fueron también transformadas en mezquitas, mientras que en otras ocasiones el espacio era usado para fines habitacionales, agrícolas o de todo tipo. Otra fase más allá de esta reutilización o reocupación es la reinterpretación. Por ejemplo, es que esto significaría pues explicar el pasado para integrarlo en el presente y justificar así su utilidad y sentido. En algunos casos los materiales antiguos no solo eran reutilizados por razones estéticas y funcionales, sino que había ahí un trasfondo un trasfondo ideológico, un trasfondo simbólico para esa reutilización de materiales. Este es el caso de varias partes de la mezquita de Córdoba para reforzar así el prestigio y legitimidad del emir o del califa.
Otro caso de reinterpretación muy claro es el de las estatuas, que es que las estatuas específicamente que se situaban en las puertas y murallas de las ciudades. ¿Por qué? Porque se consideraba que estas estatuas eran talismanes con propiedades mágicas, como protectoras de las ciudades frente a enemigos o frente a enfermedades y plagas. Esta interpretación mágica de las estatuas antiguas pues es una tendencia que de hecho no aparece en época islámica, sino que ya aparece en la antigüedad tardía y pues está relacionada con la astrología. Y por cierto, en muchos casos vemos que estas estatuas pues a veces eran pues decapitadas o se les quitaba los brazos, etc. Y esto era una forma posterior por ejemplo, si la ciudad era conquistada por otro poder o lo que fuera, era una forma de quitar esas propiedades mágicas, esas supuestas propiedades de protección de la ciudad a esas estatuas. Toda la historia preislámica de Al-Ándalus estuvo sujeta, como ya hemos visto antes, a una gran reelaboración. Se cuentan ahí se meten muchas noticias que poco tienen que ver con la historia real que sabemos, omitiendo o tergiversando pues cosas según el caso. Por ejemplo, se explica el fin de la expansión islámica por Francia porque Musa ibn Nusair, el conquistador de Al-Ándalus, pues encontró una estatua que advertía que los ismaelitas, es decir, los musulmanes, debían dar la vuelta o si no estallaría una guerra civil en Al-Ándalus. Los cambios en el dominio de la península ibérica vinieron siempre de guerras y conquistas, según la reinterpretación que se hace del pasado preislámico. Y estas conquistas pues estaban determinadas por la voluntad de Dios de castigar a un pueblo por su impiedad. Es decir, la historia preislámica de Al-Ándalus se interpretaba como que siempre venía, siempre la península ibérica cambiaba de manos por conquistas y por voluntad divina. De esta forma se justifica la conquista musulmana de la península ibérica. Otro paso más en la memoria y reconstrucción del pasado preislámico es la apropiación. Es decir, por ejemplo, se islamizaba el pasado por considerarlo provechoso o útil, digamos, para incorporarlo en el presente. Tenemos, por ejemplo, las traducciones de obras grecolatinas, hindúes, persas, etc. Y esto es un claro ejemplo de apropiación del pasado, para presentar a los musulmanes como herederos y garantes de ese conocimiento antiguo. La ciencia y filosofía griega, por ejemplo, no sería en realidad griega, según esta apropiación del pasado que hacían los musulmanes, sino que sería oriental y habría sido apropiada por los griegos. Se vincula también estatuas, monumentos y ciudades preislámicas a profetas, a profetas de tradición coránica, de distintos modos. Es decir, como hemos visto antes, se vincula se intenta siempre vincular Oriente y el mundo musulmán con ese pasado preislámico. Otra fase más es la de reconstrucción. Esto se puede hacer según diversos criterios pragmáticos en que se decide qué elementos de la antigüedad vale la pena preservar en su forma y función original. Por ejemplo, se reparaban y ampliaban murallas, puentes, fuertes o acueductos. Estos, por cierto, los acueductos en época andalusí se utilizaban de manera privada o religiosa. No se daba un uso de esos acueductos para abastecer al conjunto de la ciudad, al conjunto de la población civil. Y con esta reconstrucción del pasado se preservaba de forma original, sin cambios, con los menores cambios posibles,
Por ejemplo, el conocimiento científico de diversos libros antiguos. Vale, y aquí pues ya hemos terminado pues con esa memoria y reconstrucción del pasado preislámico. Y ahora pues vamos a el pasado preislámico y legitimación omeya, que esta es una de las partes yo creo más interesantes de este episodio y de la tesis doctoral con la que me baso. Bien, aumentan el número de referencias al pasado preislámico de Al-Ándalus del siglo IX al X y XI. Sobre todo al siglo X es cuando se construye, o sea, cuando hay un mayor interés por el pasado preislámico. Se pasa a describir de forma más detallada pues, los monumentos, ciudades y estatuas de época antigua, de tiempos remotos. La actitud hacia el pasado preislámico también cambia en el siglo X. De un cierto pues, recelo y rechazo se pasa a la integración del pasado en el presente, en época califal y de época de taifas. Y de usar principalmente fuentes orientales, incluso para referirse al pasado de Al-Ándalus, se pasa a usar también fuentes latinas y locales. A partir del siglo XI-XII hay ya un desinterés por la historia preislámica y apenas se añaden nuevas noticias o interpretaciones. Por ejemplo, con las taifas, los cronistas fragmentan la historia preislámica y prefieren aludir al pasado y a las antigüedades de cada región o ciudad por separado. ¿Por qué? Porque se ha fragmentado políticamente Al-Ándalus. Y aquí, por cierto, añado yo, veo un cierto paralelismo entre esta fragmentación de la historia en época de taifas con la fragmentación de la historia que se produce hoy en día con las comunidades autónomas. Pero bueno, esto ya cosa mía. Pero bueno, ahora veamos cómo se interpretaba este pasado preislámico. Primero en esos primeros momentos de Al-Ándalus, del 711 con su conquista hasta mediados del siglo IX a la muerte de Abderramán II. ¿Cómo se interpreta ese pasado preislámico? Pues básicamente los criterios pragmáticos priman, ya que por ejemplo se aprecian las ruinas, pero para ser expoliadas y para reutilizar sus materiales para otros fines. Y esto pues contrasta con la situación del siglo X en que la reutilización de materiales decae mucho. Los emires destruyen y reconstruyen edificios y monumentos preislámicos obedeciendo a criterios pragmáticos, políticos y militares. Sí que ya se percibe pero un interés claro por el pasado preislámico en época de Abderramán II. Pero en esa época Al-Ándalus, como hemos visto, depende en buena medida de Oriente para la recepción de ese pasado preislámico. ¿Cómo cambia esto en época de la primera fitna? Es decir, en esa época de inestabilidad, de debilitamiento del Estado cordobés, en que prácticamente los omeyas prácticamente desaparecieron del mapa, si no fuera por Abderramán III que cambió la situación. Pues bien, por ejemplo, Ibn Habib, que era pues, un al-Faqih, es decir, un jurista islámico, y un consejero del emir Abderramán II, pues Ibn Habib es el que produjo la crónica andalusí más antigua de la que tenemos constancia respecto a la conquista musulmana. ¿Por qué es interesante esto? Pues porque en ella se dice que la mayor parte de Al-Ándalus fue sometida por las armas, excepto por el norte, que capituló y por ello debía pagar tributo. ¿Y por qué? Porque, de esta forma, este discurso de legitimación omeya en época de Abderramán II entra en conflicto con la realidad histórica de que los pactos y capitulaciones fueron generalizadas en la conquista musulmana de la península ibérica.
estos intentos de centralización y de eliminación de privilegios, o sea, este discurso, digamos que ataca a los privilegios adquiridos tanto por los hispanogodos que capitularon, porque se suponía que debían los conquistadores árabes y bereberes debían respetar los tratados firmados, debían respetar la autonomía, la fe cristiana de esas personas que capitularon y no lo hicieron al final. Y también una forma de atacar los privilegios de los conquistadores árabes y bereberes, para así poder centralizar, tener un mayor control sobre Al-Ándalus. Así que ese era el propósito de este discurso omeya de Ibn Habib sobre la conquista musulmana de la península ibérica. Pero ¿qué pasa? Que esos intentos de centralización y de eliminación de privilegios adquiridos por la conquista musulmana provocó rebeliones y disidencia generalizada entre la segunda mitad del siglo IX y principios del siglo X. El estallido de esta primera fitna, de esta primera guerra civil de Al-Ándalus, coincide con el desarrollo del discurso neogótico del Reino de Asturias, que, como tengo que recordar, se presentaba como heredero legítimo del reino visigodo y por tanto estaban legitimados a reconquistar Al-Ándalus de manos musulmanas. O sea, todo este discurso de la reconquista viene de época de Alfonso III, de Alfonso III de Asturias, que se presentaba, como digo, como heredero del reino visigodo. Y esta visión cristiana pues, ha pervivido hasta nuestros días y aún alguna gente pues, se lo traga un poco con patatas. Pero bueno, de esto ya hablaré porque da para hablar mucho en otros episodios sobre esto de la reconquista y demás. Pero bueno, la formación pues, de este discurso omeya andalusí estaba relacionada con la formación al mismo tiempo o un poco antes de ese discurso asturiano de legitimación hispanogoda. Pero no solamente el discurso omeya tenía que enfrentarse a ese discurso asturiano, sino también al discurso de los rebeldes dentro de Al-Ándalus. Rebeldes que eran muy heterogéneos, o sea, allí había, como digo, mozárabes, muladíes, es decir, hispanogodos convertidos al Islam, que querían integrarse a esa nueva sociedad, árabes, bereberes, o sea, ahí había de todo dentro de los rebeldes. Y cada uno luchaba por mantener sus propios privilegios frente, como digo, al centralismo que pretendían imponer los omeyas. Los rebeldes reivindicaban su pasado preislámico godo, por ejemplo, en el caso, como digo, de los mozárabes y muladíes, como por ejemplo los Banu Qasi. Y en general, pues defendían sus privilegios reclamando el cumplimiento de los pactos de la conquista. Y también, como digo, el reparto de territorios entre los árabes y bereberes. Pero ¿cómo cambia esta recepción del pasado en época califal? En época de Abderramán III, de Al-Hakam II y demás. Pues bien, el siglo X es el punto de inflexión respecto a esa recepción del pasado preislámico en Al-Ándalus. Para así desarrollar un discurso omeya del pasado preislámico frente tanto al discurso asturiano de reconquista como al de los rebeldes andalusíes que querían mantener los privilegios y su autonomía adquiridas durante la conquista musulmana. Así que el acercamiento al pasado se produce en buena medida por el contexto político peninsular, la reciente guerra civil y la construcción de un estado omeya fuerte que integrara a toda la sociedad andalusí. En este contexto es cuando se produce la traducción ampliada de la obra de Orosio y la crónica de Ahmad al-Razi, además de otras crónicas históricas perdidas a instancias de Al-Hakam II. Estas dos obras se producen no por mera curiosidad o por interés científico exclusivamente, sino, como digo, es
se producen como un proyecto político e ideológico de los omeyas para así reivindicar su dominio de la península ibérica, de Al-Ándalus. Así que se reelabora el pasado preislámico con el fin de reivindicar que, al igual que los Afarica, que los Isván, que los romanos, que los godos, al igual que todos estos pueblos, pues los omeyas ahora eran los nuevos señores de la península ibérica por voluntad de Dios. Otra parte importantísima de ese discurso omeya, como he comentado antes, era que el centro de su poder era el sur. El centro de poder de Al-Ándalus, de la península ibérica, siempre venía desde el sur o como mucho desde el centro. Nunca desde el norte, que era una región pues marginal e irrelevante. Y esto, pues como digo, se hacía, o sea, este discurso de que la península ibérica se gobernaba desde el sur, obviamente era para combatir el discurso, las pretensiones de los reinos cristianos del norte, no solamente el reino de Asturias, sino también pues, el reino de Pamplona o los condados catalanes que estaban ahí, los condados carolingios que ya no eran, ya se habían independizado en esa época del Imperio Carolingio. Así que, como siempre, el pasado está al servicio del presente. Se construye todo este discurso omeya para combatir los discursos de los asturianos y rebeldes dentro de la península ibérica, dentro de Al-Ándalus, y así pues legitimar el poder de los omeyas. Entre los elementos del discurso omeya también destaca la comparación entre las hazañas y grandeza de los antiguos, como Salomón, Hércules o Alejandro Magno, y se hace pues una comparativa entre estas hazañas de estos personajes con los califas o también luego con Almanzor. La fragmentación política del Islam en esta época, con fatimíes, abasíes y omeyas, reclamando el califato, pues es otra causa de la necesidad de construcción de un discurso de legitimidad respecto al pasado preislámico. Destacan también el patronazgo de las ciencias y la sabiduría en época califal frente a la decadencia cultural del califato abasí, que ya había dejado un poco de ser una referencia como lo había sido en época, pues en el siglo IX. Respecto a eso, a las ciencias y a la sabiduría de los antiguos. Como en Irán y en Egipto, esto también es interesante, en Al-Ándalus destaca también un sentimiento identitario regional, digamos, bastante fuerte respecto al resto del mundo islámico. O sea, se ve el pasado preislámico de Al-Ándalus pues de una forma pues más destacada y con más orgullo. Se ve ese pasado preislámico en Al-Ándalus que en otros sitios del mundo islámico. Y otra cosa interesante es que en las fuentes andalusíes se enfatiza la actitud rebelde de los hispanos. Ya desde época preislámica, sobre todo en ciudades como Zaragoza y sobre todo en Toledo, que se caracteriza, como hemos visto antes, con ese episodio inventado de que Julio César no pudo conquistar Toledo. Ya, como digo, que se veía pues con este episodio inventado, pues Toledo como una ciudad que siempre había sido rebelde, incluso desde época prerromana o romana. Con este discurso, con esta presentación de los hispanos como rebeldes, como siempre gente de actitud rebelde, se justifica la primera fitna, se explica la primera guerra civil que se vivió en la segunda mitad del siglo IX y sirve para remarcar la paz alcanzada por la grandeza de Abderramán III. O sea, es una forma de ensalzar la figura de Abderramán III porque se ve como él sí que pudo someter la rebeldía de los hispanos y mantenerla ahí controlada. Y bien, ya con esto pues ya vamos por fin a las conclusiones. Voy a resumir un poco todo lo que hemos visto o los aspectos más relevantes de los que he tratado en este episodio extra.
Primera cosa es que es erróneo decir que el mundo islámico medieval, como hemos visto, no estaba interesado en el pasado preislámico o rechazaba directamente este pasado. Hemos visto que no es así, que muchas veces los musulmanes decían ser herederos y continuadores de ese pasado preislámico, ya sea por sus conocimientos, de sus monumentos también, etc. En Al-Andalus, tanto las fuentes escritas como arqueológicas evidencian un interés por el pasado preislámico pues muy destacado, al igual que ocurría en Egipto o en Persia. En época emiral no se muestra una atención particular por el pasado peninsular y se reutiliza material antiguo para nuevas construcciones. Mientras que en época califal se muestra un gran interés por la historia preislámica andalusí y por reescribir el pasado, para así integrarlo en el presente, mientras que, por ejemplo, esa reutilización de materiales pues ya casi desaparece por completo. Luego, la época de la ignorancia, la conocida como Jahiliya, pues se interpreta de manera ambigua, como hemos visto, porque por un lado hay elementos admirables y útiles, como por ejemplo la ciencia o las maravillas, es decir, las ruinas arqueológicas de los antiguos, así como también se pueden admirar ciertos personajes históricos, pero hay otros elementos que son prescindibles y que directamente hay que rechazar, porque es eso, la época de la ignorancia, la Jahiliya, se ve como una época de paganismo, de idolatría, y eso desde el mundo islámico se rechaza completamente. Luego hemos visto que hay dos formas básicas de recepción de la antigüedad, de ese pasado preislámico. Una es el olvido y destrucción, y la otra es la memoria y reconstrucción. Y pues vemos que hay causas tanto pragmáticas como ideológicas que determinan, según el caso, la interpretación y utilización del pasado preislámico, ya sea por su omisión y destrucción o por su continuidad, por su memoria. La centralización y fortaleza del Estado omeya cordobés con Abderramán II y luego, ya en época califal con Abderramán III y Al-Hakam II, pues son los momentos en que se ve que hay un mayor interés por el pasado preislámico de Al-Andalus. Esto se evidencia también en la búsqueda de libros antiguos, la reutilización y acopio de materiales constructivos y de elementos decorativos como estatuas o columnas, así como la destrucción y reconstrucción de algunos edificios y monumentos según las necesidades políticas y militares. Pero es el aspecto ideológico lo que cobra fuerza en la recepción del pasado en el siglo X. Obras como la traducción ampliada de la Crónica de Orosio o la Crónica de Ahmad al-Razi reflejan, sí, un mayor interés científico por el pasado preislámico, pero también hay un claro interés político e ideológico en financiar estas obras, para así conocer el pasado y explicar el presente a partir de esta interpretación del pasado preislámico. Al-Andalus es un caso único en el mundo islámico por el uso de las fuentes latinas locales para comprender el pasado, y no solo fuentes, por lo tanto no solo usaban fuentes orientales y de tradición coránica. La recepción de este pasado preislámico de Al-Andalus es especialmente importante porque en una región como Al-Andalus, porque es una región periférica del Islam que hace frontera con el mundo cristiano. En la historiografía árabe y andalusí, pues se usaron diversos eventos históricos inventados para conectar Oriente y Al-Andalus desde tiempos remotos, tanto por ser parte del mundo islámico como para así comparar los omeyas de Damasco con los de Córdoba, para hacer ese paralelismo. Los omeyas, y esto es quizás lo más importante, necesitaban un discurso ideológico sobre el pasado preislámico propio.
para así poder combatir ese discurso asturiano neogótico de verse el reino de Asturias como herederos del reino visigodo y así legitimados para esa reconquista de Al-Ándalus, como para combatir el discurso de los rebeldes de la Fitna. Es decir, el discurso de los árabes bereberes, de los muladíes, de los mozárabes, de todos estos rebeldes que no querían, que rechazaban la centralización de los omeyas y querían mantener sus privilegios y su autonomía. Por eso el pasado preislámico cobra tanta importancia para la legitimación política en el siglo X. Es por eso que surge ese interés tan grande por el pasado preislámico en época califal, en el siglo X. Como digo, para combatir esos otros discursos de legitimidad política. El discurso omeya queda muy patente en la crónica de Ahmad al-Razi, donde se hace referencia al carácter rebelde de los hispanos y así se buscan paralelismos también entre los antiguos reyes y los califas omeyas. También se enfatiza que la península ibérica siempre se ha gobernado desde el sur o desde el centro, nunca desde el irrelevante norte peninsular, como digo, de nuevo, para hacer frente a las pretensiones de los reinos cristianos del norte. Así que, del contexto político peninsular, de la reciente fitna en Al-Ándalus, de la fragmentación política del Islam y de la construcción de un Estado omeya fuerte y centralizado, nace este discurso omeya en el siglo X, para así integrar a toda la sociedad andalusí y así los omeyas legitimarse como señores legítimos para gobernar toda la península ibérica y más. Por eso, como dice el autor de esta tesis, el pasado está al servicio del presente. Así que ya con esto termino este episodio extra sobre el pasado preislámico de Al-Ándalus, que creo que es muy interesante para comprender, pues eso, cómo se interpretaba ese pasado preislámico, cómo se recibía y el por qué surgió ese interés y cómo se construyó este discurso omeya frente a las pretensiones de otros, ya sean rebeldes o sean los reinos cristianos del norte. Como siempre, puedes consultar esta tesis doctoral, dejo el enlace por aquí. Te animo, si estás viendo esto un año después de su publicación en Patreon en acceso exclusivo, pues te animo a convertirte en mecenas en patreon.com/lahistoriahispana para así disfrutar de estos episodios exclusivos durante un año, además de accesos anticipados a los episodios principales, a todo el otro contenido y otra serie de privilegios por unirte a mi comunidad de Patreon y apoyarme así en hacer este programa. Además, recuerda que puedes ir a la página web y tienda para consultar guiones, ver las fuentes que utilizo, o ir a la tienda donde encontrarás, por ejemplo, este cojín que vemos en esta imagen de España edición musulmana, o otros, por ejemplo, otros productos como camisetas o tazas. Así que esto es todo por hoy, espero que te haya gustado este episodio extra. Gracias por escucharme y nos vemos muy pronto.